Estimadas y estimados discentes que conforman el personal fiscal, forense y administrativo de los distritos fiscales de Lima y Lima Sur, participantes del programa de especialización para la implementación del Código Procesal Penal. Les agradecemos hoy por su participación. Seguidamente tendremos las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Marina Cuela Ochoa, gerente central de la Escuela del Ministerio Público. Bienvenida, doctora. Señor doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo de la Fiscalía de la Nación, señora doctora Nisi Valencia, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur. A nombre de la señora doctora fiscal de la Nación, doctora Zoraida Ábalos Rivera, reciban ustedes nuestra cordial bienvenida y agradecimiento por estar en esta tarde con nosotros participando de esta conferencia magistral. Quisiera reconocer de manera muy especial la presencia y la disposición del doctor Sánchez Velarde para dirigir esta conferencia magistral como cierre del trabajo desarrollado en el módulo 3 relacionado con la investigación preparatoria de delitos comunes. Es importante señalar que este programa de especialización en el Código Procesal Penal está enmarcado en la implementación del Código en los distritos fiscales de Lima y Lima Sur, tomando en cuenta la experiencia de los fiscales a nivel nacional en los años anteriores durante la aplicación de este instrumento procesal. El Ministerio Público, a través de la Escuela del Ministerio Público, se ha comprometido con el desarrollo de competencias para mejorar la función fiscal. Nosotros como escuela somos un medio para lograr el fortalecimiento de capacidades y destrezas fundamentales y básicas en los señores fiscales, el personal forense y el personal administrativo. En ese marco es un honor para nosotros y es de sumo provecho para los discentes participantes de esta conferencia contar con tan brillante participación a cargo del doctor Pablo Sánchez Velarde. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido a esta conferencia y tenga usted a bien comenzar con su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Hacía mucho tiempo que no me reunía con tantos fiscales y personal asistente y también personal de medicina legal. Me han asignado un tema interesante, un tema sobre el papel del fiscal en la investigación del delito. Juntarme con un grupo importante de personal fiscal y administrativo de la Fiscalía es para mí bastante bueno porque hacía tiempo que no me comunicaba con ustedes. Y la escuela, debo agradecerle esta oportunidad porque me permite hablar con los señores fiscales y los asistentes sobre temas que son de actualidad que tienen que ver mucho con el trabajo fiscal. Al menos no tengo la presión de verlos físicamente, ¿no? Dada que esta conferencia es virtual. Pero bien, el papel del fiscal en el proceso de investigación preparatoria. El papel del fiscal en la actualidad ha evolucionado de manera muy importante. Si ustedes pudieran hacer una mirada hacia atrás, se darían cuenta que de la fecha en que el Ministerio Público pertenecía al Poder Judicial a la actualidad, el trabajo fiscal ha cambiado de manera bastante singular. Hasta antes del año 1981, el Ministerio Público formaba parte del Poder Judicial. Es más, sus oficinas estaban dentro del Poder Judicial. Al fiscal se le llamaba agente fiscal. Y él emitía opinión previamente a que el juez decidiera un caso, ya sea para efecto de la sentencia o ya sea para efecto de ir a juicio oral. De la suerte que la Fiscalía no solamente estaba dentro del Poder Judicial, sino que sus fiscales formaban parte del Poder Judicial. Por eso es que en algunos momentos algunos colegas jueces sienten de que son los hermanos mayores de los fiscales. Por esa ligazón. Ya con la Constitución del año 93 y la ley orgánica, perdón, la Constitución del año 79 y la ley orgánica del año 1981 cambia la función del fiscal. Es decir, ya deja de ser una institución perteneciente al Poder Judicial y se convierte en una institución bastante autónoma e independiente. Es más,
en sus primeros meses de función, se decía que la Fiscalía era una especie de cuarto poder, porque se resaltaban dos principios importantes en el trabajo fiscal: su independencia y su autonomía. Ya los fiscales comenzaban a visitar los establecimientos policiales, las comisarías, velaban por los derechos de las personas investigadas, también por las víctimas, defendía al ciudadano, al niño, a los menores. Es decir, la función fiscal era sumamente importante. Y vieran ustedes el cambio que había en esa época, porque toda la investigación era dominada por la policía. Y obviamente la policía expresaba su rechazo a la intervención de los fiscales en las diligencias de investigación. No querían que entraran los fiscales a las dependencias policiales. Entonces, la evolución fiscal ha sido cualitativa. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. La policía en aquella época hacía la investigación y elaboraba el atestado policial. El fiscal no participaba de las diligencias. El juez abría investigación y el fiscal participaba de la diligencia del juez. Formulaba acusación y participaba del juicio oral. Esa era la función de los fiscales. Se le llamaba agentes fiscales a los colegas nuestros. Pero ya con la ley orgánica del año 81 cambia esto sustancialmente. La participación era mayor, era mejor, nos sentíamos autónomos, independientes. Yo en aquella época, en el año 81, era asistente a la función fiscal. En realidad yo era asistente administrativo. Todavía era estudiante de Derecho en la Universidad de San Marcos. Y uno de los primeros libros que se escribieron sobre Ministerio Público en aquella época fue el libro de José Hurtado Pozo, que aún lo conservo yo, si se puede ver. Este librito era para nosotros un libro de cabecera, de trabajo diario. De tal suerte que el juez instructor era el que hacía la investigación. Y pese a que con la ley orgánica del año 81 se dotó al Ministerio Público de muchas facultades, como el ejercicio público de la acción penal, siguió en vigencia el Código de Procedimientos Penales, que data de 1940. Es decir, teníamos una ley orgánica que facultaba al fiscal a hacer diligencias de investigación, a ejercer la acción penal que antes la tenía el juez, a trabajar dentro del marco de un código obsoleto ya, un código antiguo, que fue modificado muchas veces. Ese tránsito de, digamos, de la función fiscal a las funciones nuevas que establece la ley orgánica, pues fue muy duro, fuerte, pero fue importante, porque permitió forjar a los fiscales, que ahora son fiscales superiores, algunos supremos, y ha contribuido mucho también al respeto que le debe la ciudadanía al trabajo que llevamos a cabo todos los fiscales. Es más, yo le podría decir que el Instituto de Admisión Legal antes pertenecía al Poder Judicial. Con la ley orgánica del Ministerio Público, y poco tiempo después que se promulgó, se puso en vigencia, el Instituto de Admisión Legal que trabajaba, que funcionaba en el sótano y el primer piso del Poder Judicial, se trasladó a la Fiscalía. De tal suerte que lo que nosotros conocemos ahora como el Instituto de Admisión Legal, pues pertenece al Ministerio Público, pero trabaja de manera autónoma. Sus informes, sus dictámenes son autónomos, pero obviamente están dentro del sistema del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando el trabajo fiscal? Ha evolucionado bastante y positivamente. Yo recuerdo haber trabajado con el doctor Federico Cajat Shehade, fiscal superior decano, un fiscal muy importante en la época, un hombre bueno, un hombre sano. Nunca llegó a ser fiscal supremo, no porque no lo mereciera, sino porque en aquella época era un poco difícil de asumir esos cargos. Pero lo cierto es que determinados fiscales marcan el trabajo de los fiscales que siguen el camino. Cuando uno tiene un buen jefe, un buen fiscal, que sabe su trabajo, que enseña y que conoce bien y actúa positivamente, uno aprende eso y se va formando en el camino. Yo he tenido la suerte de trabajar con los fiscales muy importantes. Cajat, el primero, el doctor Catacora González,
César Alejandro Tensor, un fiscal supremo que llegó a ser fiscal de la Nación, muy enérgico, don Pedro Méndez Jurado, Hugo de Negri, entre otros. Es muy importante el trabajo que debe llevar a cabo el fiscal provincial y el fiscal superior, y los fiscales supremos, porque ellos de alguna manera delinean el trabajo de los fiscales inferiores y van formando los cuadros del futuro, que es lo que nosotros queremos. Muchos jóvenes de aquella época ahora son fiscales. Algunos asistentes que me apoyaban cuando yo era fiscal provincial ahora son fiscales. Se aprenden en el camino y se va formando cuadros de trabajo. Entonces, la figura del fiscal ha ido evolucionando positivamente en el curso de los años. Es más, yo diría que a la fecha la función fiscal ha adquirido mucho poder. Además de sus facultades, su poder. Y en algunos casos, por algunos personajes vinculados a los delitos, hace sentir temor de que un fiscal los investigue. El temor es porque algo hay pues de responsabilidad. Tienen temor a que los investiguen. Es parte del trabajo fiscal. Miren esa evolución que muchas veces no lo dicen los libros, pero que vale la pena comentarlo ahora. La evolución positiva y el cambio positivo del fiscal de antes del año 1981 a la fecha. Si hacemos una sumatoria de años, pues ya se imaginan ustedes cuántos años llevo en la fiscalía. Pasamos a la siguiente diapositiva. Antes de ello, bajo el esquema anterior, los fiscales solamente emitían dictámenes. Solamente se le escuchaba en la audiencia. Discute y pelea jurídicamente en el juicio oral. De la pasividad y la tranquilidad fiscal de años atrás, ahora estamos en un trabajo activo, bastante difícil, pero importante para el sistema jurídico del país. Dos principios son importantes en el trabajo fiscal: su autonomía y su independencia. ¿Qué significa la independencia en el trabajo fiscal? Significa que el fiscal actúa sujetándose solamente a la Constitución y a las leyes. Por lo tanto, rechaza cualquier interferencia interna y externa. Interna y externa. Es decir, ninguna instancia le puede decir al fiscal provincial que investigue un caso que actúe de tal manera, algo que sea bajo una fórmula que se llama de control jerárquico, a través de las impugnaciones, quejas, o a través de los circulares, o la directiva que emite la Fiscalía de la Nación. No se acepta ninguna forma de interferencia fuera de la institución, ni tampoco dentro. Salvo los casos que internamente ya se conocen. El nuevo proceso penal. Pasamos a la siguiente diapositiva. Claro, después de conocer el código del año 40, ingresar al nuevo código procesal penal que se elaboró el año 2004. Se promulgó en 2004, yo participé en la comisión que elaboró el código procesal penal y se puso en vigencia a partir del año 2006. Y desde el 2006 se ha ido aplicando progresivamente en todo el país. No se pudo aplicar inmediatamente en todo el país por cuestiones presupuestales. Y todavía no hemos cumplido con la meta. Nos falta Lima, Lima Sur. Y la tarea es bastante difícil, pero lo vamos a hacer bien, yo estoy seguro. ¿Cuál es el cambio que se observa del tránsito del código antiguo del año 40 al código nuevo del año 2004-2006? El cambio es sustancial. Porque fíjense, en la actualidad, en Lima trabajamos el código antiguo. El fiscal participa de las diligencias, algunas ya con aplicación del código, con algunas normas del código nuevo, y tiene que ir a las audiencias.
no hay etapa intermedia. En cambio, con el código nuevo, ya vigente en casi todo el país, el fiscal dirige la investigación, la controla, decide si se pasa la investigación preparatoria, decide si es que acusa o no acusa, defiende su acusación o sobreseimiento en la etapa intermedia, y luego en el juicio oral, si ha acusado, pues tiene que probar lo que ha acusado, y tiene que sustentar su planteamiento, su pretensión punitiva, y lógicamente espera ganar el caso. Fíjense que cuando el fiscal dirige una investigación, la dirige de manera imparcialmente. Pero cuando el fiscal ya acusa, cuando el fiscal acusa es porque está convencido de que merece pena y reparación civil la persona acusada. Por lo tanto, cuando va a juicio el fiscal ya no es independiente, ya no es imparcial, sino es parcial, es parte en el proceso. Y discute con la parte contraria, que es la defensa. Normalmente, del 100% de los casos que pasan al juicio oral con el código nuevo, el 85% al 90% se dictan sentencias de condena, lo que significa que el fiscal no se equivocó. Entonces, la etapa importante para saber si el trabajo fiscal va a tener éxito es la etapa intermedia. Si el fiscal se da cuenta que el juez ha amparado su pretensión y el juez decide transitar al juicio oral, es porque ya tiene prácticamente ganado el caso. Lo que tiene que hacer ahora es discutir su prueba en el juicio oral y lograr que se dicte sentencia. Desde ahí el fiscal es parte del proceso. Hasta antes, formalmente no lo es, porque el fiscal dirige la investigación, busca pruebas de cargo y pruebas de descargo, pruebas a favor y pruebas en contra. No se puede parcializar. Y si hay alguna sospecha de parcialidad del fiscal, pues la parte le van a pedir que se excluya de la investigación, o él mismo se inhiba del caso. Entonces, la figura del fiscal es una figura imparcial en la investigación y parcial ya en la etapa del juicio oral. Es lo que Calamandrés decía hace mucho tiempo, la figura del fiscal es una figura híbrida, por momentos imparcial y por momentos parcial. Es parte de nuestra naturaleza jurídica. Entonces, con el Código Nuevo, el Código Procesal Penal, tenemos nosotros que nos encontramos ante un cambio de sistema. Nos trasladamos de un sistema inquisitivo, investigación, instrucción y juicio oral, investigación, instrucción reservada, juicio oral público y contradictorio, a un sistema de corte acusatorio. Es decir, una investigación con reservas obviamente, pero en donde se aplican mecanismos en los cuales participan criterios propios del juicio oral. Me explico de otra manera. En el sistema anterior, la investigación era propia del juez y no había audiencias previas. Ahora la investigación es dirigida por el fiscal con intervención del juez, y cuando alguien le plantea un pedido al juez, una prisión preventiva, una cesación de la medida coercitiva o algún otro pedido que le hace una tutela de derechos al juez, el juez lo que hace es llamar a una audiencia en la etapa de investigación, escuchar a las partes y resolver. Esa posición, ese esquema de petitorio al juez, y el juez llama a una audiencia y escucha a las partes, entre ellas el fiscal, y luego decide, es propio del sistema acusatorio, que antes no existía. Es una especie de pequeñas audiencias que se practican en la fase de investigación, que antes no se hacían. Eso hace al sistema nuevo un sistema de corte acusatorio. No tanto un sistema acusatorio puro, sino un sistema predominantemente acusatorio. Porque las características del juicio oral, que son la acusación, la defensa y la decisión, se trasladan en mínima expresión, pero importantísimo obviamente, a la fase de investigación preparatoria. Por eso es que hay un cambio sustancial. Pero además, hay otra característica importante. El proceso penal nuevo, entre comillas, tiene etapas. Una etapa de investigación preliminar, una etapa de investigación preparatoria, una etapa intermedia, una etapa de juzgamiento y una etapa de juicio oral. 5 etapas. Yo sé que ustedes estarán pensando
Pero la ley dice que solamente hay 3 etapas. Sí, la ley dice que son 3 etapas. Es decir, formalmente son 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. Pero si uno lee detenidamente el código, vamos a ver que hay 5 etapas. La etapa de investigación preparatoria se divide en 2. La etapa preparatoria se divide en 2. La etapa de investigación preliminar, que el código le llama diligencias preliminares. Diligencias preliminares. Y la etapa propiamente dicha de investigación preparatoria. ¿Por qué digo que es una etapa aparte? Porque tiene sus propias características, sus tiempos. Y fíjense, cuando el fiscal acaba la investigación preliminar y decide el archivo de la investigación preliminar, no hay investigación preparatoria. No la hay. Ahí termina el procedimiento. En cambio, cuando el fiscal pasa una investigación preparatoria, siempre va a haber una investigación preliminar. Por lo tanto, se puede separar la investigación preliminar a la investigación preparatoria. No todos los casos, pues, transitan la investigación preparatoria. No todos los casos. Sin embargo, el legislador habla solamente de la investigación preparatoria. Y a la etapa preliminar le llama simplemente diligencias preliminares. Y además, después de la etapa intermedia viene el juicio oral. Y después del juicio oral viene una etapa de ejecución de la sentencia judicial. A esto se le llama fase de ejecución del proceso penal. No es como ahora que el juez dicta sentencia y luego comunica todo a través de oficios al INPE. El juez en el nuevo código se encarga de que se ejecute lo que él ha decidido y que además se cumpla con el pago de la reparación civil, en la que interviene el Ministerio Público. Por lo tanto, desde el punto de vista, en todo caso académico, desde el punto de vista de la enseñanza y para mejor comprensión del sistema, hablamos de 5 etapas y no solamente de 3. No solamente de 3. Yo he escuchado a algunos conferencistas, amigos míos, decir que solamente hay una etapa preparatoria, porque la etapa de investigación policial son apenas diligencias preliminares. Así, hasta peyorativamente, diligencias preliminares. Pero no observan, no se dan cuenta de que esas diligencias preliminares, a la que yo le llamo etapa de investigación preliminar, quizás sea una de las etapas más importantes después del juzgamiento, porque es en la etapa donde se recogen los primeros elementos de prueba. Se acopian los primeros testimonios, los primeros documentos, se levantan las primeras actas, las primeras pericias. Y luego se van a completar en la etapa de investigación preparatoria y luego van a ir a juicio oral seguramente. Muchas veces el juez sentencia sobre la base de los elementos de prueba recogidos en la investigación policial o preliminar. Entonces, la etapa de investigación preliminar es una etapa importantísima y en donde lo primero que hay que hacer es cuidar la prueba. Y el fiscal dirige la investigación con el apoyo de la policía y controla jurídicamente el trabajo de esta. Lo primero que hay que hacer es custodiar los elementos de prueba y no se contaminen los elementos de prueba. Asegurar la presencia del testigo, la declaración de la víctima, el examen en cámara Gesell de la agraviada, se levanten las primeras actas de incautación o de intervención, formalmente hablando. Se practica la diligencia de allanamiento, el dosaje etílico, la pericia de absorción atómica, es decir, asegurar los elementos de prueba que van a servir para pasar de esa etapa preliminar a la etapa preparatoria. Y quizás después ahí sirvan de prueba para sustentar la acusación fiscal e ir al juicio oral. Entonces, hay que saberlas conocer y en el caso de la investigación preliminar hay que saberlas dirigir. Etapas. Pero además, en el sistema acusatorio y desde otro plano, obviamente, se presentan 2 grandes momentos o 2 grandes fases en el proceso penal, que es el proceso penal moderno. Nuestro código se adscribe a los procesos modernos en Latinoamérica. Y es uno de los códigos más reconocidos que hay en la actualidad. Decir que el sistema acusatorio, y para efectos de la enseñanza, divide al proceso en 2 grandes etapas. Una fase de investigación a cargo del fiscal y otra fase de juzgamiento a cargo del juez. Esto significa que la primera fase
lo que se va a buscar son elementos de prueba. Y desde el punto de vista probatorio, esto se le llama acto de investigación. Los llamados actos de investigación que sirven para pasar al juicio oral, y en el juicio oral los llamados actos de prueba. Los actos de investigación practicados por la Fiscalía y los actos de prueba actuados y debatidos por el juez para efecto de dictar sentencia. El fiscal dirige los actos de investigación y el juez dirige los actos de prueba. Obviamente, muchos elementos de prueba de la investigación van a ser analizados como actos de prueba en el juicio oral. Y el juez va a dictar sentencia sobre la base de lo que aparece de los actos de prueba. El juez sentencia sobre lo que se discute en el juicio oral. Si una prueba recogida en la investigación preliminar o preparatoria no se promueve para que sea discutida en el juicio oral, el juez no la puede utilizar para la sentencia. Si el acta de incautación no se propuso, no se incorporó al juicio oral, el juez no la puede utilizar como prueba para dictar su sentencia. Los actos de investigación y los llamados actos de prueba. Esto permite, obviamente, distinguir el trabajo fiscal y el trabajo judicial. Por eso es que al Ministerio Público se le encarga, vale la redundancia, la carga de la prueba. El fiscal está obligado a buscar elementos de prueba de cargo que exculpen al sujeto, que lo culpen, y de cargo que lo exculpen al sujeto. Ese es su trabajo. Por más que el caso sea un caso flagrante, el fiscal está obligado a buscar elementos de prueba de una o de otra magnitud, a favor o en contra del imputado. No puede negarse a llevar a cabo una diligencia pedida por la parte imputada. Entonces, tenemos nosotros los llamados actos de investigación y los actos de prueba. Pasamos a la siguiente diapositiva. La legislación también menciona y consagra lo que se ha conocido como el monopolio en el ejercicio público de la acción penal. El único titular de la acción penal es el fiscal, la acción penal pública, obviamente. La acción penal es aquella facultad que tienen la Fiscalía y las partes, la Fiscalía en tanto los delitos públicos y las partes en tanto los delitos privados, de acudir al juez para que el juez imparta justicia. Candidato dice de que la acción penal es el derecho público subjetivo que tienen las partes, fiscal y las partes, para acudir al juez. ¿Y el juez qué hace? El juez lo que hace es, a través del proceso, llegar al punto de dictar sentencia. Ese monopolio, ese ejercicio de la acción penal pública la ejerce la Fiscalía, no la ejerce otra institución más. Cuando la parte agraviada se siente difamada, no va al fiscal, va directamente al juez porque es ejercicio privado de la acción penal. Pero cuando se trata de delitos públicos, como por ejemplo un hurto, una estafa, por decir los delitos menos graves, se dirige directamente al fiscal para que el fiscal reconduzca esa denuncia, la evalúe, investigue y, si es el caso, formule acusación. La única autoridad encargada de canalizar todas las denuncias públicas es el fiscal. Y ustedes ya se van dando cuenta la importancia del fiscal en el trabajo de investigación penal. El poder que tiene el fiscal. El fiscal decide, cuando llega una denuncia, si esta denuncia tiene característica de delito, si existe la necesidad de abrir investigación o no abrir investigación. Ese monopolio en el ejercicio público de la acción penal causó, obviamente, algunas críticas al comienzo. Pero fíjense ustedes, en la actualidad se trabaja sobre esa base sin ningún tipo de cuestionamiento. Más por el contrario, si interviene el fiscal en una investigación, se asegura la independencia y la imparcialidad del fiscal en ese trabajo tan difícil como es investigar un caso. Entonces el fiscal es el titular del ejercicio público de la acción penal a manera de exclusividad. Nadie lo puede hacer. Principio de la función fiscal. Los más conocidos. Principio de legalidad. El fiscal defiende la ley, por sobre todo. Y en el ámbito judicial y en los ámbitos administrativos. Al fiscal se le llama a veces hasta para
darle legalidad a los exámenes de admisión de las universidades, inclusive para el nombramiento de jueces y fiscales también, para los eventos públicos. Incluso antes, no ahora porque estamos en cuarentena, para los eventos deportivos. Se llamaba fiscal para que estuviera presente, por si acaso se requería de su presencia para alguna diligencia o un hecho que aconteciera dentro del evento deportivo. La función fiscal es bastante amplia. No solamente trabaja en el ámbito de la justicia civil, penal, contencioso, sino también en los ámbitos administrativos. Por eso es que la función fiscal es inclusive un poco más amplia que el trabajo jurisdiccional. Entonces el fiscal vela por la legalidad en el ámbito donde desempeña sus funciones. El principio de unidad y jerarquía. Estos principios son bastante conocidos y antiguos. Ya hacia el año 1927, Luisito Alcalá Zamora escribió un artículo importante que se llamaba Lo que debe ser el Ministerio Público. Y este título, Lo que debe ser el Ministerio Público, todavía se mantiene. Y hablaba de estos principios de unidad y jerarquía. Él decía, y está vigente hasta ahora, el Ministerio Público es uno solo, es una sola institución. Los fiscales pueden sucederse. Los fiscales pueden trabajar en equipo, en grupo, pero forman un solo cuerpo. De suerte que si un fiscal no puede participar en una diligencia, va otro fiscal. Si un fiscal es promovido hacia un cargo superior o deja el cargo, lo reemplaza otro fiscal. Principio de unidad. Todos somos un solo cuerpo. Aunque en algunos momentos pensemos distinto, pero somos un solo cuerpo. Principio de unidad. Si un fiscal formula acusación y va a juicio oral, en el juicio oral es ascendido, es promovido, o pide licencia por la enfermedad, o existe alguna razón para que no participe de la diligencia, participa otro fiscal, y complementa su trabajo. Existen algunas excepciones cuando el fiscal nuevo discrepa del fiscal anterior, porque ahí prima el principio de independencia. Pero para estos casos hay soluciones también, soluciones de orden pragmático. La jerarquía es el control que se ejerce dentro de la institución, el control en el trabajo funcional. La jerarquía se manifiesta a través del control que ejerce la instancia superior, o fiscal supremo o fiscal de la nación. De tal suerte que instruye a los fiscales de instancias inferiores, o cuando se dictan directivas o circulares. La idea es que se encamine el trabajo fiscal bajo una sola línea de interpretación. O cuando el fiscal archiva un caso, una investigación y va en queja. Va en queja ante el fiscal superior decide si es que se archiva definitivamente o no se archiva, o le ordena la ampliación de la investigación. Ahí hay control en el trabajo fiscal, un control jerárquico, que siempre ha existido y existe en el derecho comparado. De tal suerte que la instancia superior corrige los defectos que encuentra en el trabajo del fiscal inferior. Para evitar este disloque, digamos, que se pueda presentar, muchas veces los fiscales superiores, no sé si ahora lo estarán haciendo, lo que hacen es convocar a los fiscales provinciales, que van a estar de turno durante el mes. Y se instruye sobre la forma en que ellos deben de proceder en las investigaciones. O los fiscales provinciales consultan al fiscal superior sobre los casos que están investigando para efecto de un archivamiento de la continuidad de la investigación. Es cuestión de coordinación. Lo cierto es que se da ese tipo de control jerárquico siempre del superior hacia el inferior. Incluso cuando el fiscal provincial no acusa y la sala discrepa o el juez discrepa, se le debe consulta al fiscal inmediato superior y él le puede instruir para que acuse. Eso también se marca dentro del principio de jerarquía. Claro que cuando el fiscal archiva y se le debe consulta al fiscal superior y este le ordena acusar, le tiene que instruir sobre la base de qué elemento de prueba tiene que acusar. No es que lo ordena por ordenar. Tiene que decir cuáles son los elementos de prueba que el fiscal provincial no ha visto y que van a sustentar mejor su acusación escrita. Claro que ya no pasará el mismo fiscal y irá a otro fiscal, pero igual tiene que instruir sobre los elementos de prueba que existen para que sustente mejor su acusación escrita. La jerarquía y la unidad son principios básicos en el trabajo fiscal. La independencia ya hemos conversado. El fiscal trabaja sobre la base de la Constitución y las leyes. Se sujeta
lo que dice la Constitución y la ley. Y por imparcialidad, pues no se inclina a las partes, pero cuando acusa, sí se convierte en parte acusadora y va a debatir el caso en el juicio oral. Hay otros principios más, pero yo creo que con estos son suficientes. Pasamos. Veamos esta parte de la investigación preliminar. Yo no sé si la pregunta la van a hacer al final o cuando estoy haciendo la exposición. Al final, doctor. Al final, muy bien. El fiscal en la investigación preliminar. Cuando le llega una denuncia al fiscal o conoce de una noticia de crímenes, ¿qué hace el fiscal? Abre investigación de frente o analiza primero los hechos para luego ver si es que amerita o no una investigación preliminar. Lo último, obviamente. No porque aparece una noticia, crímenes, siempre se abre investigación. O cuando llega una denuncia al despacho fiscal, llega la denuncia al fiscal, el fiscal lee la denuncia, abre investigación inmediatamente. Claro, si hay elementos de prueba suficientes, sí, la abre. Pero si todavía no hay elementos de prueba, tiene que evaluar bien. Tiene que hacer una calificación inicial de la denuncia que se hace. En todo caso, buscar elementos de prueba para ver si abre o no abre investigación preliminar. ¿Por qué es importante hacer una debida calificación? Porque a partir de que el fiscal emite una disposición de investigación preliminar, ya se computa un plazo. Ya la persona denunciada se convierte en investigado. Y se pueden afectar sus derechos fundamentales. Por eso es que el fiscal tiene que tener mucho cuidado cuando recibe una denuncia, debe calificar debidamente los hechos y adecuar los hechos a los preceptos penales. ¿Qué significa calificación jurídica de los hechos? Que se manifiesta tanto en la investigación, o sea, cuando se pasa la investigación preparatoria y cuando se acusa. La calificación jurídica de los hechos significa, en la práctica, adecuar los hechos que se investigan, los hechos sucedidos, al tipo penal. Si los elementos del tipo penal calzan en los hechos, si ustedes prefieren, si los hechos calzan en el tipo penal, se califica jurídicamente bien. Pero si no calzan, no. Por ejemplo, yo a veces lo he mencionado esto en mis clases. La policía detiene un vehículo de transporte público, combi, porque se pasó una luz. El chofer no tiene sus documentos y le entrega al policía unos papeles, un brevete ya con la licencia vencida y le entrega un billete de 20 soles. El policía levanta el acta de incautación y se lo lleva a la comisaría. Le investigan al chofer por delito X, cohecho por decir. Pero el vehículo lo dejan en la puerta de la comisaría. Viene el cobrador del vehículo, el asistente del chofer, busca la llave del vehículo y se lo lleva y le esconde en una cochera. La policía investiga al asistente, al cobrador del chofer, por delito de encubrimiento real. Y así sigue toda la investigación. Y se formula la acusación fiscal. Cuando se va a juicio oral, primero va el chofer y acepta los cargos. Conformidad con la acusación fiscal o con llamada conclusión anticipada. Y el juez lo condena. Le pone X años de cárcel, suspendida. El cobrador se entera de que no va a la cárcel su jefe y se pone de derecho. Va a juicio oral, acepta los cargos y luego le dicen la sentencia se dicta dentro de las 48 horas. Llega a las 48 horas, se presenta el acusado, el cobrador del vehículo, y ¿qué creen que dice el juez? ¿Condena o absuelve? Absuelve. ¿Sabe por qué absuelve? Porque su conducta no es típica. Su conducta no se adecua al tipo penal. Se investigó todo el tiempo por un delito y no se hizo una buena calificación jurídica. El juez lo absolvió. Entonces, la calificación jurídica es adecuar los hechos que se imputan, los hechos que se investigan, a los elementos del tipo penal. Basta que falte un elemento del tipo penal y no se configura el delito. Y de la nada, sí, se fue de la nada, María. Estoy escuchando voces en... A ver. Calificación de la denuncia. A veces es importante hacer alguna indagación previa antes de abrir investigación preliminar.
o pedir un informe previo antes de abrir la investigación preliminar para iniciar una debida investigación del caso. ¿Qué se hace además de esto? El fiscal, cuando decide abrir la investigación, tiene que armar o elaborar una estrategia de investigación. El fiscal es un investigador, hace su estrategia de trabajo, su estrategia de investigación. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Va a tomar una declaración, va a tener una inspección, un allanamiento, va a pedir informes, va a tomar la declaración de la víctima. Lo que tenga que hacer el fiscal, dependiendo del caso que asuma. El fiscal siempre empieza su trabajo con una estrategia. No puede empezar un trabajo a ver qué sucede en el camino, porque eso sería improvisar. El fiscal arma su estrategia, igual que cuando uno estudia maestría y arma su tesis de investigación. Va de a poco, un plan de trabajo, que lo vaya modificando en el camino. Pero el fiscal hace su trabajo, hace su estrategia de trabajo para hacer mejor su investigación. Ahora bien, si es un caso complejo, trabaja en grupo. Es bueno trabajar en equipo. En esencia, las fiscalías corporativas son fiscalías que se han creado para trabajar en equipo, en los casos graves. Por eso es que se trabaja con una línea de estrategia. ¿Qué es lo que se busca? Prueba de cargo y prueba de descargo. También hay que decirlo, y esto lo enseña en la práctica, hay fiscales que tienen buen olfato para investigar. Y esto lo digo figurativamente, ¿no? Tienen buen criterio para buscar elementos de prueba. Todo depende mucho del trabajo del estilo fiscal. No todos trabajamos bajo el mismo formato. El objetivo debe ser el mismo. Algunos pueden ser muy veloces y otros pueden ser muy lentos. Lo cierto es que hay que cumplir los objetivos dentro del marco que establece la ley y los plazos procesales. Pero ciertamente, estrategia de trabajo es básico. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué debo hacer para lograr lo que yo quiero? Si se trata de un caso, una denuncia por delito grave, quien debe asumir la investigación es el fiscal provincial. De cajón. Por su experiencia, por el tiempo de servicio, por sus conocimientos, debe investigar un fiscal provincial. Los casos menos complicados, los fiscales, derivarlos a los fiscales adjuntos. Fíjense que se debe trabajar en equipo. No es que el fiscal provincial vea su caso y los fiscales adjuntos vean sus propios casos. No. El fiscal provincial conoce el caso, o todos los casos, y algunos los delega a los fiscales adjuntos para que hagan su trabajo de investigación. Y eso es bastante productivo y permite trabajar en equipo. Y además permite otra cosa, permite que el fiscal provincial domine los casos que se están investigando en su despacho. No es posible que el fiscal no sepa los casos que trabaja su adjunto. Es importante que él sepa y le consulten a él lo que están haciendo los fiscales en su investigación. ¿Por qué le digo? Porque es posible que un fiscal adjunto investiga de manera autónoma un caso determinado, le presenta al fiscal provincial una disposición de apertura de investigación preparatoria y el fiscal provincial no esté de acuerdo con ello. ¿Qué pasa ahí? Porque quien firma es el fiscal provincial, no el fiscal adjunto. Por eso es que el trabajo debe ser debidamente coordinado. Hay casos también bastante curiosos, donde el fiscal provincial investiga los casos de omisión de asistencia familiar y la Junta investiga los casos de asalto a mano armada o de homicidio. Debe ser a la inversa. Para darle mayor fluidez al trabajo fiscal, dada la carga que existe en los despachos, es bueno que el fiscal provincial conozca 2 o 3 casos importantes o graves y los adjuntos vean los demás casos, bajo el control del fiscal provincial, obviamente. Otra característica interesante es que el fiscal que inicia la investigación de un caso lo concluye hasta la sentencia. Si participe de la investigación preliminar, preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. De tal suerte que llegue a juicio oral conociendo todo el caso. Que no hayan muchos cambios o que no existan cambios en el tránsito de la investigación preliminar hasta la etapa del juicio oral. De preferencia que sea un solo fiscal, que domina todos los hechos y las pruebas que se van a discutir en el juicio oral. También algo que hay que anotar, el fiscal adjunto siempre actúa por delegación del fiscal provincial, siempre. De ahí la ligación, el vínculo que existe entre ambos. El fiscal adjunto da cuenta de lo que hace el fiscal provincial y el fiscal provincial instruye al fiscal adjunto provincial. Controla su trabajo, coordinan. Y yo sé que hay casos en donde los fiscales adjuntos no obedecen al fiscal provincial.
o tienen su criterio, o discrepan. Yo creo que eso se debe perder bajo el principio de jerarquía. Primero la jerarquía. Siempre la Junta está como subordinado del fiscal provincial. Son un equipo, pero uno le debe obediencia al otro, funcionalmente hablando, ¿no? Porque tampoco se puede esperar que reciba una orden diferente a lo que dice la ley. Lo cierto es que, hablando positivamente, todos trabajan en equipo, todos. Si un fiscal adjunto discrepa de la posición del fiscal provincial, se lo hace saber. Conversan, entrelazan aspectos jurídicos para darle solución a algún problema que se presenta. Lo que no se debe permitir es falta de respeto, ni de uno hacia el otro, ni el provincial adjunto ni la junta provincial. Todos trabajan en equipo, sobre todo en la fecha de turno. Cuando hay turno fiscal, todos deben trabajar en equipo, todos deben obedecer al fiscal provincial. Y obviamente él impartir las mejores órdenes para que el trabajo sea efectivo y bueno para el sistema de justicia. La relación entre fiscal y policía. Ese es un tema bastante interesante y a veces preocupante. De acuerdo con la ley, la policía actúa apoyando el trabajo de investigación fiscal. El fiscal dirige la investigación y el fiscal apoya la investigación porque, la policía apoya la investigación porque la policía hace la investigación, propiamente la hace. En buena cuenta, el fiscal dirige la investigación jurídicamente, pero controla el trabajo policial. Y la policía lo que hace es la investigación bajo el control y dirección del fiscal. Lo que pasa es que a veces se presentan problemas porque la policía quiere hacer su propia investigación. Y a veces la hace solo y hasta hace presentaciones públicas sobre su trabajo de investigación. Y eso obviamente a veces no se ve bien ante la opinión pública, porque no se puede presentar públicamente a una persona como si fuera culpable cuando todavía no lo es. La solución a esta dupla fiscalía y policía se da a través de la coordinación que debe existir entre ambas instituciones. Yo recuerdo que había un protocolo de actuación policial y fiscal, pero no sé si se ha materializado ya, pero sería importante que se trabajara de nuevo, en todo caso. Lo cierto es que el fiscal dirige la investigación. También les voy a decir que existe un proyecto de ley para hacer que la policía asuma nuevamente la dirección de toda la investigación, y que el fiscal ya no lo haga. No creo que prospere ese proyecto de ley. En todo caso, no debe hacerlo. En todo caso, no tendríamos que oponer a ese tipo de retrocesos desde el punto de vista procesal. Lo que debe haber es una buena coordinación con la policía. Yo, por ejemplo, tengo mi caso de investigación y coordino perfectamente con la policía. No tengo ningún problema de trabajo. Porque nos comunicamos bien. Porque sabemos cuáles son los objetivos comunes. En buena cuenta es un trabajo especializado. Y eso es lo que interesa a la función fiscal. Vamos a ver, pasamos a la otra diapositiva. ¿Cuáles son las diligencias probatorias más importantes? Seguramente usted ya lo ha visto en los cursos que han impartido hace pocos días. En la investigación se agrupan las diligencias en tres grandes órdenes: las declaraciones, las pericias y las actas. La declaración de la persona investigada, denunciada, el denunciante, los testigos, las actas que se levantan, las actas de incautación, las actas de hallazgo, las actas de reconocimiento personal, la acta de detención, registro vehicular, etc. En todas aquellas diligencias, pues, quien levanta las actas es la policía, el fiscal no las levanta. Si el fiscal participa, firma el documento, pero quien levanta las actas, quien las anota, las suscribe principalmente la policía. También se practican pericias, y esto es muy importante también anotar. La pericia la practica también la policía, principalmente, o los médicos legistas. La pericia médico-legal, la pericia de abstracción atómica. Dependiendo de qué clase de delito se investigue, se disponen las pericias que sean pertinentes. Si se dan cuenta ustedes, hay un sinnúmero de diligencias que se practican en la investigación policial. Bastantes diligencias, aparte de las diligencias que son o se practican para casos complejos. Por ejemplo, para casos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, que está de moda, como corrupción de funcionarios también, porque existen también la videovigilancia, las escuchas telefónicas, que está bastante de moda,
los audios, los videos, levantamiento del secreto bancario, etcétera. Dependiendo del caso que tenga el fiscal, se practica la diligencia que él cree necesarias y si tiene que pedir permiso al juez, se lo pide al juez. Si el juez autoriza, se practica. Como verán ustedes, hay bastante trabajo que hacer. Una cosa es un caso de lesiones leves o lesiones graves. Otro caso es un caso de crimen organizado, de la tarea obviamente más fuerte. Pero todo tiene un plazo y los plazos tienen que cumplirse. El fiscal siempre califica los hechos que está investigando. Él hace una calificación inicial cuando empieza la diligencia de investigación. Cuando pasa la investigación preparatoria, califica nuevamente. Y en el camino también puede modificar su calificación jurídica. Obviamente si la investigación le hace cambiar los criterios que tuvo inicialmente. Entonces, el fiscal, mientras dure el proceso penal, puede cambiar su calificación jurídica, hasta antes de la sentencia inclusive. Pero para ello tiene que motivarlo, tiene que fundamentarlo. No lo hace porque quiere. Tiene que estar debidamente motivado. Por eso es que el monopolio de la acción penal la ejerce el fiscal. Claro está que si él modifica la calificación jurídica, eso puede repercutir también en la propuesta de pena que le ha hecho. Otro de los aspectos importantes que merece destacarse es la debida preparación de los fiscales para las audiencias, ya sea para las audiencias previas, como la prisión preventiva o la etapa intermedia, o también para las audiencias del juicio oral. El fiscal tiene que ir preparado para las audiencias. No se concibe, a mí a veces me disgusta un poco ver al fiscal que lee la acusación escrita en la audiencia intermedia, en la audiencia preliminar intermedia, o se empieza a juicio oral y está leyendo sentado la acusación escrita. El acto de la acusación fiscal en el juicio oral es un acto importante y hasta solemne. Es mejor ponerse de pie para dar paso a la exposición sobre la teoría del delito que está planteando, llamada teoría del caso. Pero es mejor que lo haga de pie. Hay dos momentos en los cuales el fiscal puede hacer la exposición de pie. Cuando expone su teoría del caso, uno, y segundo, cuando hace su alegato final. El primero porque el primero plantea su caso ante el juez, lo que va a demostrar ante el juez. Y el segundo porque es el alegato de salida, porque el fiscal va a sustentar lo que él ha apreciado y ha discutido en el juicio oral. Su petición de pena y su petición de reparación civil. Entonces lo debe hacer, obviamente, de manera enfática, firme. Y para eso tiene que conocer el caso. Se afirma, se dice que para efectos de las audiencias previas o las audiencias del juicio oral, hay tres elementos que son importantes a tener en cuenta. Primero, el fiscal tiene que conocer el caso. Segundo, el fiscal tiene que ir preparado para lo que va a decir la parte contraria. Y tercero, el fiscal tiene que tener habilidades para convencer al juez. Sobre todo esto último. Entonces el fiscal no puede ir a una audiencia de prisión preventiva a exponer los hechos y esperar que el juez decida. El fiscal tiene que convencer al juez. Y para eso obviamente necesita de habilidades. Voz alta, firme, sustentación de las pruebas que tiene a favor de él y convencimiento al juez. Si el fiscal habla despacito, mira al piso, mira al techo, no convence lo que dice, va a perder el caso. No debe esperar que el juez le enmiende en la plana. El fiscal en estos casos va a ganar el caso. Por eso que tiene que conocer bien lo que va a decir en la audiencia. Si va a improvisar es mejor que no vaya. Y si el caso es importante es mejor que vaya el fiscal provincial. Pero lo cierto es que hay condiciones básicas que el fiscal debe asumir en las audiencias. Experiencias hay bastantes. Para eso uno se entrena. El fiscal se entrena o ensaya antes de ir a la audiencia. Pero lo que no debe hacer es improvisar. En todo caso pide el apoyo de sus colegas fiscales. Otra característica importante, y está anotado en mis diapositivas, son la llamada reserva de la investigación. Fíjense, la investigación es reservada. Solamente la conoce el fiscal y las partes. Y la fase preparatoria también el juez. Pero nadie más debe conocer de lo que acontece en una diligencia de investigación. Pero hay casos tan emblemáticos, que generan tanto interés público, que generan alarma social, y el fiscal no puede estar callado también.
pero el fiscal puede decir en estos casos qué es lo que está investigando y de qué se trata, pero sin dar detalles. Yo pienso que la ciudadanía tiene interés en saber qué está pasando, cómo se está investigando y qué es lo que está haciendo la fiscalía. Basta con decir que se está llevando a cabo la investigación y que pronto habrá resultados, pero no dar detalles, porque esos detalles afectan el trabajo de investigación mismo. El tema es, por otro lado, es un poco complejo, porque hay casos emblemáticos en donde obviamente existe mayor interés público, sobre todo cuando se investiga a personajes políticos. Ahí sí la cosa es bastante seria, pero igual hay que mantener siempre mucho cuidado en la investigación y de los elementos de prueba que se manejan en la investigación fiscal. También había notado el turno fiscal, ya lo he mencionado hace poco. El turno es un trabajo bastante difícil. En el turno fiscal, sobre todo ahora, pues hay personas fallecidas, hay personas asesinadas, lesionadas. Con este tema del COVID-19, pues imagínense ustedes todo lo que aparece ahora en los turnos fiscales. Pero hay que tratar de hacerlo de manera bastante formal y cumpliendo las normas del procedimiento que establecen las leyes. El turno es un trabajo de equipo también. El turno fiscal es un trabajo de equipo. Trabajan todos los fiscales y el personal de apoyo. Y se ordenan. Es un trabajo ordenado. Cuando hay muchos casos que ver, deben recibir el apoyo de otros fiscales que también trabajan para la institución. Turno fiscal. ¿Se falta más diapositivas? El fiscal acaba su trabajo de investigación con el llamado archivamiento de la investigación o la disposición de investigación preparatoria. Solamente tiene dos caminos: o archiva o sigue con la investigación el fiscal. No tiene otro camino más. Si archiva, este archivo puede ser objeto de una queja que es elevada a la instancia superior. Si se formaliza, obviamente continúa con la investigación. Se entiende que cuando el fiscal continúa con la investigación, y ya en la fase preparatoria no repite la diligencia que actuó antes. Siempre en la misma línea de estrategia que se ha trazado el fiscal provincial. También el fiscal puede utilizar mecanismos de simplificación del proceso o procesos especiales simplificados. Me explico. La ley procesal establece mecanismos que simplifican el procedimiento penal, llamado principio de oportunidad, la llamada confesión, la conclusión anticipada. Y también establece procesos especiales, la llamada terminación anticipada del proceso, la llamada el proceso de declaración eficaz y el proceso inmediato, entre otros. El fiscal decide qué camino utilizar, qué mecanismo de simplificación puede utilizar, no es obligatorio. Pero puede hacer eso y obviamente lograr una sentencia más antes que llegar hasta el proceso del juicio oral, a la parte del juicio oral. Por último, para entrar a la fase de preguntas, hay dos puntos que me interesan: el poder del fiscal y lo que sería el fiscal ideal. A ver, ustedes han seguido la línea de la exposición, quizás no muy hilvanada, se van a dar cuenta que el fiscal tiene bastante poder en el trabajo que hace. Tiene mucho poder el fiscal. Decide la investigación de las personas, formula acusación, busca elementos de prueba de cargo, pide pena y reparación civil. Es un órgano que persigue el delito, es clarísimo. Ese es poder. Y el poder del fiscal lo tiene que dosificar. El fiscal no puede hacer uso del poder que tiene. Todo fiscal tiene poder, desde el fiscal provincial hasta el fiscal supremo. Ese poder se canaliza, se ejerce bajo los márgenes legales. No debe haber excesos en el trabajo ejercicio del poder del fiscal. Hay un libro interesante que yo les aconsejaría ver, que es escrito por Luis María Díez Picasso. Se llama El poder de acusar. El poder de acusar del fiscal. Hay que saber cuidar el uso de las facultades en el trabajo del Ministerio Público. En todos los niveles. En todos los niveles. Cuando el fiscal tiene pruebas para acusar, tiene que acusar. Pero si no hay pruebas, no debe hacerlo. No se puede hacer una acusación sin pruebas. Se puede investigar un caso, sí. Pero acusar tiene que hacerse con pruebas suficientes para ir a juicio oral. Si no, no se acusa. Y tampoco hay que tener miedo de no acusar. Porque si no hay pruebas, ¿por qué voy a acusar? No tiene sentido. Entonces el trabajo es bastante
difícil, es una función delegada que nace de la Constitución al Ministerio Público y que se ejerce por los fiscales de todos los niveles. Esto exige muchas cosas, exige conocimiento, exige disciplina, concentración en trabajo y preparación para las audiencias. No es fácil ir a un juicio oral, hay que prepararse. El fiscal tiene que preparar sus preguntas, su exposición. El fiscal decide cómo armar su estrategia en el juicio oral. ¿Qué preguntas hace primero? ¿Qué preguntas hace después? ¿A quién llama primero como prueba? ¿Al testigo o a los peritos? ¿Cómo formular sus preguntas? ¿Cómo hace las repreguntas? ¿Cómo hace su alegato de salida? Exige bastante el trabajo fiscal. Por eso es que a veces a mí me llama la atención cuando los fiscales no apoyan el trabajo de otros fiscales. Lo ideal es que trabajen en equipo, que todos somos una sola unidad. Todos somos un ministerio público. Todos somos fiscales en el marco de la Constitución. Por último, esta es una reflexión mía. ¿Cuál es el tipo de fiscal ideal que queremos nosotros? Fiscal estudioso, disciplinado. Yo conozco fiscales que trabajan desde tempranas horas de la mañana y se quedan hasta tarde. Y hay otros colegas fiscales que son las 5 de la tarde y ya se quieren ir a su casa. Y ahora con el trabajo remoto, pues no se sabe bien cómo cumplir sus funciones. Esperamos que lo hagan bien. Pero lo cierto es que el fiscal ideal es aquel fiscal que conoce de la norma de procedimiento, sabe cómo actuar, emite sus dictámenes, también conoce de las diligencias que lleva a cabo, diligencias policiales y también diligencias de juicio oral. Si sabe hacer documentos, dictámenes o disposiciones o requerimientos y también sabe participar en las audiencias de juicio oral. Dominan las dos cosas. Hay fiscales que solamente van a diligencias y hay fiscales que solamente van a juicio oral. Lo ideal es que manejen las dos, la diligencia de juicio oral y la diligencia de investigación. Yo creo que ese es el trabajo del fiscal ideal. Yo creo que hay muchos fiscales ideales ahorita, muchos, y muchos con ganas de hacerlo bien o trabajar bien para la institución y para el sistema de justicia del país. Entonces la función del fiscal en la investigación es una función importante, que debe ser asumida, obviamente, con bastante empeño, con seguridad y bastante formalidad. El fiscal en nuestro país es un fiscal de respeto, un fiscal que trabaja por la justicia del país. El fiscal en nuestro medio es un fiscal decente, es un fiscal honesto, es un fiscal que sabe su trabajo y que sabe cumplir con las normas y con las jerarquías que existen en nuestra institución. Por eso es que esta tarde me he atrevido un poco a explicar algunos temas y conversar con ustedes sobre este trabajo tan difícil que es ser fiscal, pero que da resultados bastante positivos si es que se piensa que la justicia debe mejorar en nuestro país. Visto que nosotros somos una institución noble, honesta, legal y obviamente con muchas ganas de sacar adelante el trabajo y la impartición de justicia que tanto requiere la ciudadanía. Por eso es que les agradezco a ustedes me hayan escuchado y estoy llano a la pregunta que quieran formular. Gracias. Agradecemos muy especialmente al señor doctor Pablo Sánchez Velarde por su valiosa intervención. Seguidamente, con su venia, doctor, procedemos a la estación de preguntas. Gracias. Gracias. Una hora. Doctor Pablo Sánchez Velarde, buenas tardes. Hola, buenas. Soy Vicente Carlos Valdés. Si se me escucha, por favor. Sí, te escucho. Para formular una pregunta. Dígame. Ok. Sigue con su pregunta, te escucho. Sí, doctor, gracias. Ante todo, agradeciéndole por la claridad de su ponencia, que es su característica como conferencista y ponente. Doctor, se trata del momento de la calificación de una denuncia por el fiscal o la fiscal, ¿no? Al respecto, el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal dice, concordante con el 328, ¿no? El primero, el fiscal es el titular de la acción penal. El 328, contenido y forma de una denuncia de parte.
no indica que deba contener el delito que en opinión del denunciante o provisionalmente podrían figurar. El artículo 334, numeral 1 del mismo Código Adjetivo, dice: el fiscal califica la denuncia, o sea, solo el fiscal califica la denuncia, el hecho, ¿no? Ahora, en base a esas normativas y otras pertinentes, doctor Pablo Sánchez, es necesario, ante una denuncia de parte escrita, verbal, en la que se consigne una o dos, o a veces 10, 9, 8 delitos, el fiscal, al desestimarlas, al considerar que, la palabra no dice, al considerar que no son ninguno de los delitos, pero sí un otro delito que a su criterio, que al criterio fiscal tenga que pronunciarse mediante una desestimación motivada, porque sí, no le escucho ahora. lesiones agravadas con subsecuente muerte, por decir. Este es siniestro, ¿no? No es tentativa de robo, no es hurto agravado, no es tampoco homicidio, digamos, en organismo criminal, etcétera, etcétera. La pregunta es esa, doctor. El suscrito, tengo la opinión que al calificar la denuncia no estoy obligado a que yo me pronuncie que eso no está al delito por estos motivos, que esto no es otro delito por estos motivos, simplemente es el hecho y este es el delito que califican, y sustento porque no estoy dando en base a las normativas señaladas, para dejar abierta la posibilidad, en caso que durante el desarrollo de la investigación en diligencias preliminares o investigación preparatoria no pueda de repente presentarse un nuevo elemento de prueba o varios para poder decir, no, sí, este es, porque si lo archivo incluso. Le he escuchado gran parte de lo que ha dicho. Pero... ese es mi planteamiento. A ver, lo que le he escuchado, le he entendido, creo que es lo que estoy pensando ahorita. Cuando se presenta una denuncia de parte, el abogado puede equivocarse en la denuncia. O puede denunciar por un delito o por 10 delitos. El fiscal tiene una exigencia mayor. El fiscal tiene que hacer una buena calificación jurídica. Si el abogado se equivocó y presentó una denuncia por 10 delitos, y no hay ninguno de los 10, pero si hay un 11 delito, uno que ve el fiscal y que no lo vio el abogado defensor, el fiscal lo tiene que hacer. Yo concuerdo con usted. Porque la obligación no es tanto en la defensa, la obligación del fiscal. El fiscal no se puede equivocar. Por lo tanto, tiene que sustentar por qué. A veces no nos gusta, porque a mí me han llegado denuncias por 10, 12 delitos. Y no hay nada, no hay ninguna configuración de ningún delito. Pero veo que hay otro hecho delictivo que no lo ha visto el abogado defensor. Yo puedo abrir investigación por ese hecho. Los otros desestimarlos, obviamente. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Bien, doctor Sánchez, muchas gracias. Vamos a pasar a la pregunta número 2 del diseño. No, con este modelo lo tengo que motivar, evidentemente lo tengo que motivar, ¿no? Claro que sí. Motivo, pero no tengo que motivar porque, ni siquiera mencionar porque no, simplemente presento los hechos y menciono que este es el delito que a mi criterio, ¿no? En vía de sospecha inicial configuran por estos motivos. Así es, tenga en cuenta que el fiscal está obligado a hacer buena calificación jurídica. La obligación no existe igual para los denunciantes, ¿no? Ok, gracias. A usted. Muchas gracias por la pregunta, doctor Valdés. Doctor Pablo Sánchez, tenemos la pregunta de Luis Anco Barrial. Menciona, teniendo en cuenta la situación de emergencia y la inminente entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en nuestro distrito fiscal,
¿En qué medida debemos implementar infraestructura electrónica que coadyuve el trabajo fiscal para desarrollar y cumplir fines procesales, así como los plazos legales, sin afectar los derechos fundamentales de las partes? Yo creo que después, terminó la pregunta, ¿no? Sí, doctor, esa es la pregunta. La pregunta es... Sí, le escuché. Yo creo que después de la cuarentena, el sistema de justicia tiene que cambiar. Tenemos que apuntar hacia un sistema virtual, predominantemente virtual. Hay que agotar los mecanismos, digamos, de orden presupuestal para mejorar el sistema de trabajo en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Después del coronavirus, obviamente tiene que haber un cambio en el sistema de justicia. Y por eso nos estamos ensayando. Justamente esta exposición se hace de forma virtual. Yo creo que hay que pasar hacia eso. Yo creo que el Estado tiene que dar los medios necesarios para que el sistema de justicia cambie, pero cambie positivamente, ¿no? Yo sé que en Lima Sur ya tenemos ya trabajos de naturaleza electrónico, ya hay notificaciones electrónicas. Hay que avanzar un poco más en ello. En Lima todavía falta bastante, pero estamos apuntando a eso. El futuro es el sistema de justicia virtual. Gracias por su pregunta. Pregunta número 3, doctor, dice el Vicente Víctor García Baltasar. Doctor, buenas tardes. ¿Cuáles deberían de ser los criterios para establecer los casos graves y urgentes de los casos penales? ¿Y de qué manera debe afrontar durante el tiempo de suspensión de labores aquellas que el fiscal no las considere de esa forma? No entiendo la segunda pregunta, pero la primera se la puedo contestar mejor. Un fiscal se da cuenta cuando un caso es de trascendencia, genera alarma pública o alarma social. Un caso de estafa, de usurpación, quizás un caso común, no merece la atención inmediata del fiscal provincial, pero sí la Junta. En un caso de homicidio, por ejemplo, mataron a una persona 20 balazos y por sicarios. Eso lo debe ver un fiscal provincial, por la gravedad de los hechos. Los adjuntos deben apoyar su trabajo de investigación. El fiscal se da cuenta cuando el caso es complicado. He visto casos en donde, por ejemplo, denuncia contra marcas, en delito contra el patrimonio, lo hacía el fiscal adjunto provincial, no lo hacía el fiscal provincial. El fiscal provincial estaba viendo casos de omisión de asistencia familiar, estafas, usurpaciones. Esa era la inversa. Eso lo maneja el propio fiscal o el coordinador que distribuye la carga procesal. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta del Vicente Núñez Villanueva. Al inicio del Código Procesal Penal se implementó los despachos de decisión temprana, hecho que a mi parecer estaría en concordancia con la estructura del Poder Judicial, en tanto juzgados unipersonales y colegiados, bajo la lógica que existiría adecuación al principio de intervención mínima. Sin embargo, ahora ha suprimido dicha estructura del Ministerio Público. ¿Podría precisarnos cuál es el fundamento para el cambio? Bueno, la Fiscalía de Decisión Temprana se hicieron obviamente para un mejor manejo de los casos que llegaban. Pero resulta que con el tiempo, esas Fiscalías de Decisión Temprana tenían poquísimos casos en comparación a otros trabajos, a otros despachos fiscales. La diferencia era bastante fuerte, una diferencia bastante grande. Por eso es que se suprimieron las Fiscalías de Decisión Temprana. Y además porque en esas Fiscalías se tenían que ver casos de principio de oportunidad y no se veían muchos casos. Es decir, la supresión era por cuestiones de carga procesal, básicamente por eso. Y ustedes saben que al interior del sistema, los fiscales van mirando la carga que tiene el otro fiscal provincial. Hay unos fiscales que se quejan, yo tengo más carga que el otro, dicen. Yo veo más casos que el otro. Y eso es algo que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Es cuestión ya digamos, de cuestiones de orden personal funcional, ¿no? Pero esa es la razón, la carga procesal fue el motivo. Gracias por su pregunta. Gracias, doctor. El Vicente Valente Ruiz Peralta menciona cómo funciona el actual código del poder de los jueces de las pruebas de oficio. Desde el Ministerio Público se ha cuestionado el superpoder de los jueces. Superpoder, yo no. Los jueces tienen el poder, digamos, que le confiere la ley, pero la actuación de oficio del trabajo judicial
Miren, el Código Procesal Penal establece dos fases grandes, la investigación y el juzgamiento. Quien dirige el juzgamiento es el juez o el colegiado de jueces. En la investigación preparatoria y en la investigación preliminar, el trabajo lo dirige el fiscal. En la investigación, el juez no tiene participación, salvo que la parte se lo pida. Ustedes se dan cuenta, cuando la parte le pide al juez control de plazos, audiencia. Cuando la parte le pide al juez cesación de prisión preventiva, audiencia. Los jueces solamente intervienen cuando la parte se lo pide, nunca intervienen de oficio. Salvo que lo que la ley señala ahora, de que tratándose de cesación de variación de prisión preventiva, el juez puede actuar de oficio. Pero no es una decisión que él la ejecute de manera autónoma, sino que puede dar pie a que notifique a las partes para que en una audiencia se decida si se cesa o no se cesa la prisión preventiva. Pero no hay actuación de oficio por parte del juez en la investigación. En el juicio oral sí actúan de oficio, pero en la fase de investigación no. La fase de investigación es de manejo y dominio del fiscal. El fiscal es el responsable de la investigación, de toda la investigación del nuevo proceso penal. El juez solamente interviene cuando la parte se lo pide. Y no conozco yo de un superpoder de los jueces. Bien, doctor, muchas gracias. El Vicente Torres Zúñiga menciona, ¿considera usted que el rol del fiscal en el proceso penal también se rige por el principio de imparcialidad? ¿Eso significa que son con objetividad? No, son principios distintos. Ya he explicado al comienzo que la imparcialidad supone que el fiscal actúa sin inclinarse en ninguna de las partes. De manera, digamos, directa, sin favorecer ni a la parte investigada ni a la parte afectada. Busca pruebas de cargo y pruebas de descargo. Pero cuando el fiscal acusa, ya no es imparcial, pues, es parte del proceso. Y como parte del proceso va al juicio oral. La objetividad es el trabajo, valga la redundancia, objetivo que hace el fiscal. Si denuncia un hecho de homicidio, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer el fiscal es verificar si existe el cadáver, el cuerpo del delito. Si no existe el cuerpo del delito, no puede seguir investigando. Por eso necesita conocer el cuerpo y de qué murió para hacer la investigación. Eso es objetividad. Lo contrario sería actuar con subjetividad, creyendo que existe el delito y no lo es en tanto. Son principios distintos pero que se complementan. Los jueces también sentencian con objetividad. También rige ese principio para los jueces. Gracias por su pregunta. Gracias, doctor. Doctor, tenemos la pregunta de Vicente Ricardo Walter López García. Doctor, ¿qué opina de la posición del doctor César San Martín Castro sobre que no existe teoría del caso? ¿Cómo dice? ¿Que no existe teoría del caso? La pregunta es, ¿qué opina de la posición del doctor César San Martín Castro sobre que no existe la teoría del caso? Bueno, esa es su opinión. Yo respeto a César San Martín. Pero si ustedes leen bien el código, el juicio se inicia con la exposición del fiscal sobre el caso que va a pendiente ante el juez. Y empieza su fundamento, su estrategia de trabajo. Lo que se conoce como teoría del caso. Es más, los jueces le dicen al fiscal, señor fiscal, presente su teoría del caso. Que pueda ser observado jurídicamente es posible. Pero yo creo que en la práctica hace bastante bien. Es más, genera que el fiscal se prepare para sustentar bien el caso, porque se supone que el juicio oral se plantea por las partes, y recién el juez se entera de lo que sucede a través de la exposición que hace el fiscal y la defensa. Se supone que el juez no conoce nada del caso hasta que el fiscal le plantea su teoría del caso. Que puede ser una frase, lo cierto es que es un planteamiento que se hace desde la fiscalía. Yo creo que le hace bien hablar sobre la teoría del caso, el fiscal y también de la defensa. Además, puede ser una discusión doctrinaria, pero más de eso no más. Bien, doctor. El Vicente Alexis Surcahuamán Morán indica, en las diligencias preliminares, en la declaración del imputado, ¿puede intervenir el actor civil o no va a tener oportunidad en el juicio oral? A ver, la investigación preliminar es una etapa en donde se investiga formal e informalmente. Tanto informalmente como que no se pide acreditación de los abogados. O sea, no hay escritos que presenten ante el fiscal. Eso lo hacen ya cuando se inicia la investigación preparatoria. Por lo tanto, puede participar o no puede participar. Depende mucho de lo que decide el fiscal.
Pero su presencia fundamental lo es a partir de la investigación preparatoria. Formalmente hablando, ahí se constituye como tal. Ahí sí puede intervenir directamente. En principio no hay impedimento entonces. Si el fiscal lo admite, puede participar en la parte civil. Gracias, doctor. La discente, Ada Jacinto. Doctor, en los casos de denuncia contra los que resultan responsables, ¿están acreditados los elementos de prueba del delito identificado, el agravado? Sin embargo, no está identificado el autor. ¿Cuál es su criterio? ¿Se debe archivar provisionalmente y se sigue un archivo liminal que continúa con la investigación hasta la identificación? Así es. Si no se establece quién es la persona, digamos, sospechosa o imputada del hecho delictivo, no se puede investigar más. No es como en el sistema antiguo, donde se investigaba judicialmente contra los que resulten responsables. Ahora se exige la identificación de la persona que se está investigando. Por lo tanto, sí estamos de acuerdo con la doctora. Se archiva la investigación y se dispone que la policía siga indagando de quién se trata, o si existe esa persona. Porque se puede dar el nombre cualquiera. Se puede investigar y el agraviado puede decir que el imputado es fulano de tal, y esa persona ni existe siquiera. Hay que verificar si existe y si es ubicable físicamente. El archivo viene de por sí. Muchas gracias, doctor. El discente Choi Den Casachawa, sobre su exposición, ¿podría señalar diferencias y consecuencias entre la disposición de investigación preliminar y un informe previo? Indagación previa. Fíjense, en algunos casos, cuando llega una denuncia o hay una noticia de crimen, uno puede abrir una investigación preliminar de frente. Lo fundamenta por qué. Tiene los datos ya necesarios para abrir la investigación. Pero a veces llega una denuncia o hay una noticia de crimen donde no hay muchos datos. Yo como abro la investigación si no tengo datos suficientes, pero hay la sospecha de que puede haber un delito. Entonces pido informes previos o documentos previos. O llega una denuncia por usurpación, por ejemplo. Yo abro investigación, no tengo que verificar si en verdad ha habido usurpación o no ha habido usurpación. Para esos casos, de manera muy excepcional, se hacen las indagaciones previas. Me llega una denuncia por delito de corrupción de funcionarios o enriquecimiento ilícito. ¿Qué hago primero? ¿Abro investigación o primero pido informes previos? Una vez que tenga los informes previos, ya puedo abrir la investigación. Eso es una postura bastante singular, pero que en algunos casos se puede hacer, no en todos los casos, obviamente. Gracias, doctor. ¿Le puedo dar un ejemplo más? Sí, doctor. Las denuncias que se hacen a alto nivel, contra altos funcionarios del Estado. ¿Llega la denuncia? ¿Se abre la investigación de inmediato? No. Se pide informes previos primero, y luego se decide si se abre o no la investigación preliminar. ¿Por qué? Porque el daño que se puede causar es bastante fuerte. La investigación preliminar supone que se pueden dictar medidas de coerción, o medidas que afecten los derechos de la persona. Por eso que hay que estar seguro bien cuando uno abre la investigación preliminar. Igual que cuando uno pasa la investigación preparatoria, tiene que pedir medidas de coerción, así lo establece la ley. Por eso que ahí también hay que tener mucho cuidado en la forma en que se pide la medida y qué medidas se pide para que el juez la valore, ¿no? La evalúe. Gracias por su pregunta. Doctor, la discente Rebeca Alba Sangay, a su criterio, ¿qué tipo de verdad es la que se busca en un proceso penal? ¿Verdad material o verdad procesal? Qué buena pregunta. Esto tiene que ver con el tema de la teoría de la prueba. ¿Qué prueba? Prueba la mejor demostración de la verdad. ¿Qué es lo que busca, digamos, el fiscal en un proceso penal? Prueba. Prueba para abrir investigación, prueba para acusar y prueba para sentenciar. El juez sentencia sobre la base de prueba. Pero ¿qué verdad es la que se busca? Se tiende a buscar la verdad histórica, lo que verdaderamente pasó. A veces coincide o no con la verdad concreta, o la verdad material. A lo que llega el juez generalmente es la verdad material, lo que aparece de la investigación. A veces coincide con la verdad histórica, pero a veces no. Entonces, hay tres niveles, digamos, para llegar a la verdad. La posibilidad, la probabilidad y la certeza.
Lo que busca el fiscal para efecto de la acusación es la probabilidad. Si tiene certeza mejor, pero la certeza es exclusiva de decisión del juez. Por lo tanto, tenemos posibilidad, probabilidad y certeza. Como decían algunos colegas abogados, decían ellos, solamente lo que está en el expediente es lo que existe. Yo creo que eso es una frase nada más. Lo que hay que buscar es la verdad concreta, la verdad material, la verdad que nace de las investigaciones y del caso. Y el juez sentencia sobre la base de ello. Y tiene que llegar a una certeza. Si el juez no llega a la certeza, tiene que absolver. Porque hay lo que se conoce como duda razonable. Y en esos casos se absuelve. Certeza es lo que busca el juez. Gracias por su pregunta, buena pregunta. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. El discente Cristian Vallenza Cayata. Doctor, buenas tardes. ¿Qué opinión le merece el planteamiento de cesación de prisión preventiva teniendo como fundamento el COVID-19? Es un tema bastante complicado. Yo pienso de que las personas que están en las cárceles y que tienen el virus, o hay sospechas de que tienen el virus, deben ser tratados inmediatamente por los médicos, fuera del penal, para evitar el contagio. Eso de entrada. Luego la posibilidad de que muchos de ellos sean contaminados, esta es una decisión de orden, digamos, político o de Estado, para ver si se da libertad o no se da libertad a todos, o a los que están siendo, digamos, están con medida de prisión preventiva. Es un tema complicado, no es fácil de definir en estos momentos. Pero lo que sí tengo claro es que si está la persona con el virus, debe salir de la cárcel e irse al hospital, o llevarlo al hospital. O dictarle una medida de cesación de la prisión preventiva, inmediatamente. Sea quien sea, y por cualquier delito. Doctor, tenemos una última pregunta por aquí. A ver, un minuto, por favor. Bastantes preguntas, ¿no? Sí, doctor, tenemos bastantes preguntas. Así es, los fiscales son preguntones. Debe hacerlo, obviamente, por el trabajo que hacen, hay que hacerlo. Yo preguntaba bastante cuando iba a Cuyo Oral. A ver, doctor, dice el doctor Valdés. Doctor, el juez de investigación preparatoria tiene facultad procesal para disminuir de oficio el plazo de investigación preparatoria que se le comunicó en la respectiva disposición de oficio. De oficio. El juez, como decía yo hace unos minutos atrás, el juez solamente interviene cuando las partes se lo piden. Si se plantea un control de plazos, el juez puede disminuir el plazo de investigación, eso sí. Pero si se plantea un control de plazos de oficio, no conozco norma que lo permita. Si el doctor Valdés me ayuda y me dice qué artículo está esa posibilidad, esa facultad del juez. En todo caso, no la tengo, disculpe. No, me remito a lo que conozco, pero el juez no actúa de oficio. Quizás en la etapa intermedia el juez, cuando el fiscal pida un sobreseimiento del proceso, el juez pueda decir que se investigue o se amplíe la investigación. Pero el juez tendría que fijar el plazo, la diligencia que se tiene que actuar. Pero de oficio no conozco yo. En puridad, el juez no actúa de oficio en la investigación. Gracias por su pregunta, Tom. Gracias, doctor. No hay norma, no la hay. No. Me envían unos chats, pero la verdad que no puedo leer porque mi vista no me ayuda mucho. Muchas gracias, doctor Pablo Sánchez Velarde, por resolver las consultas de nuestros estimados discentes. Finalmente, doctor, con su venia nuevamente, cederemos el uso de la palabra a la doctora Marina Cuela Ochoa, gerente central de la Escuela del Ministerio Público. Muchísimas gracias, doctor Pablo Sánchez Velarde, por tan brillante exposición. Definitivamente todo lo tratado por usted en esta tarde abona muchísimo en todo el enfoque de desarrollo de competencias que estamos desarrollando. La gestión de despacho fiscal es sumamente fundamental y creo que no habría una mejor
un mejor representante y un mejor expositor y ponente en este tema que usted. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y por compartir con todos los fiscales aquí presentes esta tarde, y lo comprometemos para que nos siga acompañando en próximas conferencias, dado que esta es la primera promoción de capacitación en el Código Procesal Penal para Lima y para Lima Sur, pero en julio ya empieza la segunda promoción y nos gustaría muchísimo, por favor, contar con esta presentación que con toda autoridad y legitimidad le corresponde a usted, por favor. En este momento también quisiera informarle de que actualmente tenemos 355 participantes del programa. Nuestra meta es trabajar con 1.400 en Lima y 385 en Lima Sur. Son casi 2.000 personas que vamos a capacitar en este año para la implementación del Código Procesal Penal. Por favor, le vamos a agradecer que participe con nosotros. Muchísimas gracias. Si me permites un momentito para despedirme de los... Bueno, un saludo muy especial a todos los fiscales y trabajadores de la Fiscalía. Para mí es muy grato hablar con ustedes. Cuando tengan que aplicar el Código Procesal Penal o cuando tengan que ejercer la función actualmente, lo único que tienen que hacer es trabajar de acuerdo con la ley. De acuerdo a la ley. Y cuando uno no sabe el camino a seguir o tiene dudas, mejor es pedir consulta. Yo creo que es lo más importante. Sean honestos y trabajen con bastante disciplina. Un abrazo a todos y que le vaya muy bien. Gracias, doctora Marina. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo virtual para usted y muchos aplausos para usted también. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Le vaya bien. Gracias. Muchas gracias a la doctora Marina Cuela por sus palabras. Reiteramos nuestro especial agradecimiento al señor doctor Pablo Sánchez Velarde. Muchas gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. A ustedes, estimados vicentes, les agradecemos por su presencia y de esta manera damos por concluida la presente videoconferencia de la clase magistral del señor doctor Pablo Sánchez Velarde. Muchas gracias y muy buenas tardes.